Hoy con nosotros está Paula Jiménez, analista internacional, especialista en temas de política y también desde el Centro de Investigación. Ella nos acompaña desde Buenos Aires, la capital de Argentina. Y también estará con nosotros Maximiliano Sbarbi Osuna, analista político, económico, desde la capital, también Argentina, Buenos Aires. Allí teníamos sus perfiles en pantalla, ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida. Ahora sí, Paula, gusto saludarte a esta hora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Dani, un gusto saludarte también. Igualmente, y Maximiliano, bienvenido como siempre a Detrás de la Razón, ¿qué tal? Hola Dani, ¿qué tal? Hola Paula, un gusto estar aquí. Bueno, sobre la figura de Sergio Massa se ha envuelto una gran expectativa respecto al trabajo que pueda desempeñar al frente de la economía, pero llama la atención cómo un político que viene de ser pues el titular de la Cámara de Diputados, abogado de profesión, pueda asumir, ¿no?, y además generar la credibilidad de que podrá encaminar la economía argentina. En esta ocasión vamos a iniciar contigo, Maximiliano, qué pensar específicamente sobre el perfil de Massa para pues este desafío de estabilizar la economía argentina. Aparentemente la elección de Massa como ministro de Economía, consensuada no solamente por el presidente, sino también por la vicepresidenta Cristina Fernández, parecería ser la última carta que tiene este gobierno para frenar no solamente la crisis inflacionaria, la crisis de la deuda, el desequilibrio fiscal y también la enorme crisis social que está aumentando en el país. Faltaba esta figura para que el gobierno tuviese más credibilidad frente al sector empresarial duro, también hacia las multinacionales, los agroexportadores. Ni bien se designó a Massa frente de estas carteras ministeriales, la corrida cambiaria que había iniciado hace unas semanas atrás, con un desenfrenado crecimiento del dólar o devaluación del peso en su cotización informal, demostró que la designación de Massa calmó parcialmente a los mercados. También es notorio como el Banco Interamericano de Desarrollo anunció un desembolso, un nuevo préstamo hacia Argentina, algo que había sido negado a la ministra anterior, Silvina Matakis, en su gira por Washington. Es decir, está calmando a los mercados. Ahora habría que ver si puede hacer frente a la creciente crisis social, pobreza, indigencia. Pero en este momento sería la figura que viene un poco a salvar esta coalición de gobierno que no encontraba una salida. Ya vamos a precisamente abordar lo que tiene que ver con esas propuestas o las más preponderantes. Maximiliano, voy primero con Paula. Fíjate, Paula, un político en el área económica quizás podría ser la clave para poder negociar o plantar cara en primer orden a esos sectores de oposición quienes incluso pues han estado pidiendo un adelanto de elecciones, y además también podría ser clave, te pregunto, para entenderse, ¿no?, con esa gran cantidad de ciudadanos, incluso partidarios del partido oficialista, que han salido en las últimas semanas pues a marchar para exigir un salario universal, para exigir planes para los jubilados, por ejemplo. Bueno, fundamentalmente creo que es importante remarcar que si bien se hace de tres carteras fundamentales como son economía, producción, agricultura, es muy difícil poder decir que es un superministro y que será, creo que es depositarle demasiadas expectativas a una situación de crisis que trasciende a las personas, ¿no? Y que tiene que ver, por un lado, por la situación económica que trae acumulada la República Argentina, producto de un endeudamiento brutal y de unas políticas de saqueo impresionantes que llevó adelante el macrismo, de las cuales todavía se están pagando las consecuencias. El acuerdo con el FMI es parte de esas consecuencias tan enormes, pero por otro lado, bueno, también venimos de un gobierno que, si bien pudo sortear la pandemia y está enfrentando las condiciones de la guerra, con Guzmán, con Culfas, con Vélez, llevó adelante un programa que estaba más cercano a contentar a los sectores financieros que
a cumplir con las promesas electorales por las cuales la mayoría de los votantes, de quienes votamos al Frente de Todos, esperábamos, ¿no? Que era el mejoramiento de las condiciones después del desbandamiento macrista. Entonces, en este contexto, ¿qué representa Massa? Massa, en cierta medida, es un hombre del establishment. Recordemos que Wikipedia, los Wikileaks, cuando salen los cables de Wikileaks, hay declaraciones que demuestran la relación directa de Massa con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Recordemos también que Massa es una persona que tiene mucha cercanía a sectores empresariales. Acá tengo algunos, como por ejemplo, muy conocidos, muy importantes y muy influyentes dentro de la política, como son Eurnequian, por ejemplo, de la Corporación América, o Manzano de la Corporación América también, del Grupo América, Bulgeroni de Pan American Energy. O sea, Massa va a seguir teniendo una capacidad de maniobrar, de acordar. No es casual que los mercados se hayan calmado, como decía recién Maxi cuando hablaba antes que yo, pero creo que lo preocupante, lo más preocupante es la mesa de los argentinos, el pan y el trabajo. Entonces, depositar enormes expectativas en actores políticos que tienen estos antecedentes, que ya los conocemos, que obviamente apuesta a ser presidenciable, me parece que así livianamente a mí me deja un sabor todavía de preocupación, porque de las políticas que anunció y de las primeras medidas, pareciera y ciertos sectores de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales salieron a manifestarlo, que no termina de resolver el problema más grande de la Argentina, que es el hambre, la desocupación y la pobreza, como decían muy bien en el informe que pasaban. Precisamente, Paola, ampliando sobre estos puntos, voy con Maximiliano. El ministro Massa habló de que en el corto plazo sus medidas apuntan principalmente a reforzar, la caja de dólares para el Banco Central, es decir, las reservas, y de allí poder paliar pues los efectos de la inflación en lo que tiene que ver con los ingresos y los salarios. Maximiliano, ¿cómo lograr realmente sacar al país de esa dinámica que arrastra y que dejó el gobierno de Macri con políticas de corte neoliberal, y cómo evalúas tú principalmente en estos dos puntos esos desafíos? Bueno, en primer lugar, el gobierno de Alberto Fernández estableció para los sectores agroexportadores un precio especial para el dólar. Esto los beneficia enormemente, y más en una situación de crisis mundial en la cual los alimentos y la energía, principalmente alimentos, que es lo que exporta Argentina, tienen precio récord. Entonces, en lugar de aprovechar ese precio récord en dólares, el gobierno de establecer un impuesto nuevo, unas retenciones hacia estos sectores que se benefician agroexportadores, al contrario, se los premia otorgándoles un dólar especial, porque se ve constantemente amenazado con que no liquiden el producto de su exportación. Entonces, Massa llegó también para garantizar ese tipo de políticas, es decir, un guiño a los sectores agroexportadores para que continúen con un dólar privilegiado para ellos, que es un tipo de cambio mucho más alto que el oficial. Entonces, por ese lado, hay una desigualdad que continúa durante este gobierno, que recordemos que no se animó a expropiar empresas que han estafado al Estado con la complicidad del gobierno de Macri, como por ejemplo la empresa Vicentín, también empresas que incumplen con las legislaciones y también han estafado al Estado. Entre ellas se encuentran grandes conglomerados económicos. Y entonces ahora este gobierno, este nuevo ministro, viene también a garantizar eso. Pero por otro lado, algo preocupante es que en el discurso de ayer destacó que la renuncia el Estado va a renunciar a subsidiar la energía, o sea, la electricidad y el gas para los hogares. Iba a ser un 10%, los 10% más ricos. Sin embargo, ayer Massa avanzó hacia el 30%. Va a haber sectores también de clase media que van a tener que pagar la energía de manera no subsidiada por el gobierno. Es decir, que sectores medios y sectores bajos se van a hacer cargo de la ganancia, de pagar la ganancia que deberían pagar los sectores altos, porque el gobierno en este momento tiene una gran debilidad producto de
también, bueno, problemas internos, pero también de la herencia económica nefasta del macrismo, que produjo que esté atado de pies y manos en su política monetaria, en su política económica, por la enorme deuda externa impagable que tomó el macrismo simplemente para beneficiar empresas amigas y no para solucionar problemas, para crear trabajo o para invertir en salud y educación. La pandemia agarró a Argentina con un sistema de salud totalmente deficitario y totalmente devastado. Entonces, en este momento opino que Massa viene a calmar a los mercados porque tiene una política, un guiño hacia estos sectores poderosos. Fíjate que precisamente sumado al tema de los subsidios y de cómo las clases medias y bajas son quienes más pagan de su bolsillo estas consecuencias, Maximiliano, y voy contigo, Paula. Massa también hablaba o descartaba las llamadas políticas de shocks devaluatorios, que sabemos es una práctica usual entre los más ortodoxos, pero la interrogante es en este sentido: ¿puede salir realmente Argentina de esa espiral viciosa de la devaluación que al final termina produciendo más pobreza en la práctica? Mira, yo no soy economista, ese no es el tema en el que me especializo, pero sí puedo decirte que en momentos de crisis como fue el año 2003, por ejemplo, en una situación económica devastadora, incluso peor que en la que nos encontramos ahora, hubo decisión política para para dirigir la crisis, para poder encauzar una crisis hacia otros lugares que tuvieran que ver con la generación de empleo y con la generación de una Argentina industrial, de una Argentina productiva. Yo creo que más allá de las cuestiones coyunturales, de evaluatorias y de lo que pase con el dólar y de cómo se resuelva lo del ingreso de divisas, que son temas cuellos de botella estructurales de la política económica argentina, dependiente, creo que hay puntos álgidos. Y creo que Cristina Fernández de Kirchner en eso fue muy clara, que me parece que la ecuación que no puede fallar es la de igualar salarios y jubilaciones con precios y tarifas, ¿no? Me parece que ahí es donde está el gran desafío. Y creo que el lugar en el que nos ha dejado la política económica del Fondo Monetario Internacional es la de convertirnos como gobierno en una especie de Ministerio de Desarrollo del FMI, donde lo que hacemos finalmente es administrar pobreza, ¿no? Entonces la gran pregunta es respecto de cómo encaminar y encauzar esta crisis, así como en su momento supo hacer Néstor Kirchner, así como evidentemente ha hecho el peronismo cuando ha gobernado, que en los momentos de desarrollo e incluso de grandes crisis, poder aprovecharlos como oportunidad para distribuir la riqueza, ¿no? Para poder generar que el ajuste, que la cuenta de todo ese despilfarro macrista no lo paguen las grandes mayorías de la República Argentina, que son las que hoy están pasando enormes necesidades. Entonces, evidentemente el aumento de los precios es desmedido, se está complicando mucho, llegar al día 10 del mes, ya ni siquiera es a fin de mes, ¿no? Se está complicando tener un plato de comida, se complica el acceso a los derechos básicos para los argentinos y las argentinas. Entonces creo que tiene que estar todo orientado a poder dar una respuesta primero y como prioridad, y para eso hace falta decisión política. Lo decíamos del fracaso de lo que fue Vicentín, lo comentaba Maxi recién. Creo que ese tipo de decisiones que ajustan a los sectores concentrados, así como es la renta inesperada, la renta por ganancia inesperada, que ajustan a los sectores más concentrados y que distribuyen para poder garantizar que los argentinos y las argentinas tengan un plato de comida y un trabajo digno, que es lo más básico que uno podría pensar en estos tiempos, ¿no? Claro, así es. A ver, y aunque, bueno, el ministro reconoció que los siguientes 2 meses quizás podrían ser duros o difíciles aún, Maximiliano, se habla también de que ese índice de inflación julio-agosto alcance un rango del 7 u 8%. Quiero preguntarte, ¿cómo se mide, ¿no?, el ambiente social, ese clima en la ciudadanía argentina para resistir quizás ese tiempo en el que estas nuevas medidas puedan surtir efectos positivos, si es que los surten? Bueno, creo que hay dos respuestas a esta pregunta. Una, en los sectores medios y sectores altos,
tienen alguna expectativa de que al calmarse la economía y poder lograr ingresar divisas al Banco Central, se estabilice la inflación, la devaluación se quede quieta un poco, el precio del dólar. Entonces eso mejoraría la economía y la confianza para que realicen inversiones, para que vengan inversiones al país. Pero también existe el día a día, la gente de a pie, sectores sociales que están, digamos, protestando casi todos los días. Hay un frente que conforma el Frente de Todos, un partido político que tiene diputados que amenaza con romper con el Frente de Todos. Se están movilizando en las calles porque la crisis es muy profunda y alcanza a la mayor parte de los argentinos. Por eso no habría que depositar solamente toda la expectativa en la macroeconomía, sino también en la redistribución, como decíamos recién, redistribución de ingresos y también a largo plazo. Por ejemplo, una de las medidas que anunció ayer el nuevo ministro Massa es terminar de construir el gasoducto Néstor Kirchner, que va a ser importante para la autonomía energética de la Argentina, algo que es importantísimo en este momento donde el precio del gas se ha disparado a nivel global. Entonces Argentina dejaría de importar y podría pasar a exportar en el corto plazo, en unos años. Quedaría para otro gobierno, no para este, pero habría que pensar el día a día porque en realidad muchos sectores sociales están pasando literalmente hambre y están carentes de sus servicios básicos, ¿no? A ver, Maximiliano, bueno, voy a cerrar contigo. Hemos perdido la comunicación con Paula. Fíjate, ya en este escaso minuto, el diario argentino Página 12 reflejó en un artículo que atender la emergencia económica, en este caso para Massa, no se trataba solo de ese rubro, sino políticamente garantizar el que el oficialismo pudiera culminar su periodo presidencial en diciembre de 2023 y de allí quizás abrir una ventana a una posible continuidad de esa tolda para un nuevo periodo presidencial. ¿Cómo lo ves en este aspecto? ¿Crees que de lleno, si estas políticas económicas funcionan, va a ser un aire para el partido de Alberto Fernández? Sí, yo creo que en realidad Massa nunca ocultó sus aspiraciones presidenciales y si llega a tener éxito macroeconómico es muy probable que sea un candidato a las elecciones presidenciales del año que viene. Pero habría que ver también cómo juega la parte más importante de la coalición, que es la de Cristina Fernández de Kirchner, que en este momento está siendo perseguida judicialmente por el lawfare, por una corporación judicial que intenta enjuiciarla, como sucedió con Dilma Rousseff, como sucedió con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que está proscripto, como sucedió con Lula da Silva, que llegó a estar 2 años preso, luego de que un tribunal declaró que no podía ser juzgado o que no lo encontraba culpable en los delitos que se le acusaban. Entonces se intenta sacar del juego político a Cristina Fernández y habría que ver qué determinaciones toma el ministro Massa, no solamente a nivel macroeconómico, sino también en el día a día, la economía diaria, para ver si esas bases del kirchnerismo lo apoyarían en una supuesta candidatura del año que viene. Pero sí, él no oculta sus aspiraciones presidenciales y para eso le tienen que cerrar los números, primero macroeconómicos, que es lo que le apunta, y en segundo lugar los sociales. Yo creo que debería ser al revés, debería primero pensar en lo social y luego en lo macroeconómico, pero no, él llegó en realidad para ordenar la macroeconomía y después sí queda lugar para el tema social. Allí seguiremos el curso de los acontecimientos en su país, en Argentina, y bueno, todo lo mejor para ustedes, sobre todo para esos ciudadanos que hoy sufren más en el bolsillo todos los efectos de políticas neoliberales que ha venido arrastrando esta nación suramericana. Les agradezco a ambos, Maximiliano, y también a ti, Paula. Hasta un próximo análisis acá. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias. Gran saludo para ambos. Así el panorama. Lo cierto es que, bueno, el tiempo dirá el curso y efectividad de estas políticas. Massa sí dejó claro que la planificación macroeconómica anunciada es para corregir distorsiones, pero no se hacen, así lo dijo, ni en un día ni en 2. Y pues allí dio a entender el plazo que necesitará para con esos objetivos. Sobre todo, dijo, se hacen en la base del fortalecimiento de las reservas del Banco Central de Argentina. Vamos a ver qué va a pasar en esa nación. Mañana cambiamos de tema. Irán urge a Estados Unidos a actuar con madurez para salvar el acuerdo nuclear. Les esperamos como siempre, que tengan buena jornada. Hasta mañana por Hispan TV.